¿Por qué necesitamos dormir? Nos encontramos cansados y sentimos la necesidad de tumbarnos y cerrar los ojos. Pero, ¿por qué no podemos descansar despiertos? ¿Cuál es la base del sueño? El sueño es un estado natural reversible, durante el cual se reduce la capacidad de responder a estímulos externos, y el cuerpo entra en un periodo de inactividad acompañado de la pérdida de consciencia. Durante el sueño se atraviesan distintas fases que se repiten de forma regular y cíclica. Se conocen como fases REM y no REM. Mientras estamos despiertos, las ondas cerebrales son de tipo alfa y beta. Se caracterizan por ser de alta frecuencia y desorganizadas, puesto que cada neurona señaliza siguiendo un patrón eléctrico diferente. El sueño comienza con la primera etapa de la fase no REM, en la que sentimos somnolencia y adormecimiento. En ella se mantiene el tono muscular y no hay movimientos oculares. Durante esta fase, a medida que empezamos a relajarnos, las neuronas comienzan a sincronizarse. Si nada se interpone entre nosotros y el mundo de los sueños, tras 10 minutos entramos en la etapa 2 de la fase no REM, donde la actividad neuronal es más sincronizada. Se registran ondas θ de baja frecuencia, intercaladas con una onda delta cada minuto. Esto se conoce como complejos K y aparecen cuando estamos profundamente dormidos, pero sin soñar. Tras 20 minutos de sueño, entramos en las etapas no REM 3 y 4, en las cuales las ondas son de tipo delta. También se conocen como etapas de ondas lentas. En este momento alcanzamos el sueño más profundo. A continuación se entra en la fase REM, también conocida como sueño paradójico, porque las neuronas colinérgicas del tronco encefálico alcanzan una actividad cerebral muy similar a la registrada durante la vigilia. Esta fase se caracteriza por movimientos oculares rápidos y la pérdida completa del tono muscular, salvo del diafragma para mantener la respiración. Las fases no REM y REM se alternan sucesivamente de 4 a 5 veces por la noche. En total, en un periodo normal de sueño de 8 horas, todas las fases no REM duran unas 6 horas, mientras que las REM duran unas 2 horas. Los sueños de la fase REM son en color y de tipo cinematográfico. Se piensa que el movimiento de los ojos típicos de esta fase es en realidad un movimiento que persigue las imágenes creadas en los sueños. También soñamos durante la fase de sueño profundo, pero en este caso de forma abstracta. Pero, ¿cuáles son los cambios reales que experimenta nuestro cerebro? ¿Y por qué dormir tiene un efecto restaurativo? Aunque es fácil intuir la función reparadora del sueño, los mecanismos moleculares que nos hacen sentir descansados permanecen aún desconocidos. Actualmente se piensa que la función de ahorro energético es secundaria, siendo más importante la eliminación de sustancias neurotóxicas y desechos metabólicos que se acumulan en el cerebro durante el día, por ejemplo el péptido beta-amiloide asociado a la enfermedad de Alzheimer. Esto se consigue aumentando el espacio intersticial del cerebro durante la etapa de sueño profundo de la fase no REM, favoreciendo un flujo entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial. Este intercambio se conoce como sistema linfático y ocurre en torno a la vasculatura cerebral. El sistema linfático funciona principalmente mientras dormimos y disminuye rápidamente en un 95% cuando despertamos. Esto explicaría, en parte, la necesidad del sueño para mantener una buena salud cerebral. Además, parece estar relacionado con el cambio del patrón de sueño que ocurre con el envejecimiento. Las personas mayores tienden a dormir menos y en muchos casos ni siquiera entran en la etapa más profunda del sueño. La menor eficacia del sistema linfático podría explicar el deterioro cognitivo y otros trastornos neurológicos en personas mayores. El sueño está íntimamente relacionado con la memoria. El proceso de memorización se divide en codificación, consolidación y recuperación. Durante la codificación se genera una nueva traza de memoria que todavía podemos olvidar. En la consolidación, esa memoria se estabiliza gradualmente y la información queda almacenada. El acceso a estos recuerdos es el proceso de recuperación de la memoria. Se diferencian dos tipos de aprendizaje. Declarativos, el sujeto decide aprender algo conscientemente,
o no declarativo si el aprendizaje es inconsciente y se ve influenciado por los sentimientos. Los distintos tipos de recuerdo se consolidan y almacenan en distintas fases del sueño. La memoria declarativa y no emocional se asienta durante la etapa del sueño profundo o de ondas lentas de la fase no REM. Por otro lado, las emociones y la memoria no declarativa se asientan durante la fase REM. Durante esta última fase tendemos a olvidar los sueños o recuerdos de tipo neutro, conservando aquellos positivos y negativos. El proceso de codificación, consolidación y recuperación de la memoria declarativa se produce de forma relacionada en la corteza cerebral y el hipocampo. Cuando dormimos, se activa en primer lugar la corteza cerebral, que señaliza hacia el hipocampo. El hipocampo vuelve a señalizar hacia la corteza de forma que se establece un feedback positivo que prolonga la actividad. Si no dormimos, al día siguiente nos cuesta memorizar, pues decae la activación del hipocampo y disminuye la capacidad de aprendizaje. En cambio, cuando dormimos, el hipocampo aumenta la capacidad de codificar la nueva información, favoreciendo así el aprendizaje. El proceso de codificación de la memoria es mejor cuanto más dura la etapa 2 de la fase no REM. Muchos estudios indican que la fase no REM es crítica para la consolidación y codificación de la memoria declarativa. En concreto, las etapas 3 y 4 de la fase no REM, caracterizadas por tener ondas cerebrales más lentas. En resumen, dormir después de un aprendizaje supone un proceso de consolidación de la memoria, cuyo éxito se relaciona con una mayor duración de las etapas 3 y 4. Mientras, no solo se mejora la consolidación de la memoria, sino que la capacidad de idear nuevas soluciones a problemas complejos aumenta incluso hasta 3 veces con una noche de sueño. Por otro lado, existen evidencias de que la fase REM también está implicada en la memoria, pero en este caso en la consolidación de la memoria no declarativa, que se adquiere de forma automática e inconsciente. Es probable que no solo se procesen las habilidades motoras, sino también los reflejos y las emociones. En la consolidación de este tipo de memoria parece estar involucrado el cerebelo. Mantenerse despierto durante largos periodos de tiempo genera cansancio, pérdida de la capacidad de atención y juicio, e incremento de errores cognitivos incluso aunque no tengamos sensación de sueño. Estudios realizados en ratas han permitido observar que cuando se fuerza a las neuronas a estar despiertas más tiempo del normal, poblaciones neuronales en distintas áreas de la corteza cortical pueden dormirse repentinamente, es decir, se apagan mostrando una actividad muy similar a la que adoptan en la fase no REM, aunque el animal siga despierto. Aunque no se conocen los mecanismos, se cree que son responsables de los fallos cognitivos asociados a la falta de sueño, como la pérdida de racionalidad y el aumento de la irritabilidad. Aunque muchos estudios lo avalan, nosotros mismos podríamos confirmar la disminución temporal del rendimiento que experimentamos después de comer. El valor restaurativo de la siesta es función de los periodos máximos de sueño del ritmo circadiano, que se registran en las primeras horas de la mañana y de la tarde. Por ello, el momento óptimo para dormir la siesta es tras la comida. Los beneficios dependen de su duración. A diferencia de lo que ocurre con las siestas cortas de 15 minutos, los beneficios de las siestas largas de más de 30 minutos no son inmediatos debido a la inercia del sueño, pero sí son más duraderos. ¿Qué es la inercia del sueño? Se define como un estado de aturdimiento y desorientación que ocurre justo después de despertarnos y conlleva una disminución del rendimiento. Un despertar brusco durante la fase profunda del sueño disminuye el efecto recuperativo de la siesta, ya que se asocia a una menor cantidad de ondas lentas. Además, conlleva una mayor inercia del sueño que al despertarnos en otras etapas. Por ello, la inercia del sueño es más intensa tras siestas largas, pues alcanzamos el sueño profundo, pero no dormimos lo suficiente como para volver a otras etapas. Durante el sueño, los delfines mulares desconectan una mitad del cerebro y el ojo opuesto, mientras que la otra mitad del cerebro se mantiene despierta con un nivel de atención bajo. El proceso se invierte tras 2 horas aproximadamente, desconectándose el lado activo y despertando la parte dormida del cerebro. Esta peculiar forma de descansar el cerebro les permite mantener un estado constante de alerta.
que quizás sea más efectivo que nuestra forma de dormir, ¿no?